Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola, somos Arica Constituyente, mi nombre es Stephanie Kosing y junto a Romina Farías damos por iniciado nuestro octavo podcast denominado Descentralización, Regiones y Constitución. Agradecemos como siempre a la banda local CIPAS quienes nos facilitan su música, con quienes damos inicio a todos nuestros programas. Hoy nos acompaña desde Hualmapu Javiera Baeza, defensora de derechos humanos y asesora de hortaliceras mapuches, y Daniel Soto, historiador y magíster en historia de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, gracias por la invitación. Hola, hola. Súper. Hola Daniel, hola Romy. Hola. Bueno, antes de ya entrar a la conversación y a esta discusión en torno a la temática que vamos a abordar el día de hoy, vamos a dejar a Romina, que nos va a dar una pequeña introducción, un editorial de la temática para ya después entrar a la conversación. Bueno, siempre empezamos un poco como los capítulos con estas ideas que nos dejan los compañeros del colectivo respecto a cómo se vincula la Constitución con las temáticas que tratamos. La Constitución de la República de Chile plantea en el artículo 3 del capítulo 1 que el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Señalando además que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el Estado equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Pese a ello, es de público conocimiento que tales procesos de regionalización no han permitido en modo alguno la descentralización del país, ni mucho menos el empoderamiento y fortalecimiento efectivo de las regiones. La estructura estatal chilena, herencia del viejo orden portaliano del siglo XIX, ha enfatizado históricamente el poder de Santiago y de la élite santiaguina, por sobre el de otros territorios del país. El centralismo existe en Chile. En ese sentido, corresponde a un proceso histórico de larga duración y que, a pesar de los esfuerzos por intentar democratizar la República y de dar más poder a las provincias, las leyes actuales, el ordenamiento administrativo del Estado unitario chileno y, por cierto, la Constitución de 1980, solo han perpetuado el poder de Santiago, la capital de Chile, y de su élite dominante. Esther. Sí, bueno, en torno a lo que comenta la Romy, van a ir surgiendo distintas preguntas, distintas reflexiones en torno a esta conversación. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el centralismo en las regiones de Chile? ¿Qué relevancia también puede tener la Constitución? Que es un tema que vamos a conversar también en torno a la mantención de este poder centralizado de Santiago y de su élite también. Y la importancia de cómo poder descentralizar Chile a puertas de este proceso constituyente van a ser una de las conversaciones, de cómo podemos direccionar la conversación que nos importa abordar en esta temática. Y para eso me gustaría quizás poder iniciar la conversación en torno a cómo afecta el centralismo a los territorios periféricos de Chile, entendiendo que estos problemas en torno a la centralización, ¿cierto? Podemos ver territorios rezagados por la lejanía respecto del centro, territorios y zonas muchas veces explotadas en torno a los recursos o patrimonios naturales, que después estos beneficios se van al centro y posteriormente son distribuidos, viéndose muchas veces afectadas los territorios de las comunidades, y también los lugares extremos en donde no hay incentivos para el desarrollo, donde existe escasa o nula autonomía sobre las demandas y sobre las necesidades del territorio específico. Entonces, en torno a eso me gustaría darle las palabras a Javiera o a Daniel, y cómo visualizan ellos también cómo afecta el centralismo a los territorios. Ya, no sé qué le gustaría partir. Ya, bueno, como igual de forma preliminar, me gustaría hacer como algunas distinciones de conceptos que creo que son relevantes, porque cuando hablamos de centralismo y de este tipo de temas, estamos hablando de las estructuras de poder que tienen que ver con el Estado, con las formas de Estado. En el caso de Chile, efectivamente tenemos un Estado que es unitario, como
se mencionaba anteriormente en el artículo 3 de la Constitución, y también si hablamos del ejercicio del poder, es decir, de las formas de gobierno, tenemos un gobierno presidencial de acuerdo al artículo 24, ¿ya? Entonces vemos que hay una estructura de poder unitaria y por lo tanto bastante centralista, y también un ejercicio del poder de la misma forma. El Estado unitario entonces nos habla justamente de un centro único de poder, en este caso también con una sola autoridad, con este régimen constitucional en donde la legislación es común para todo el territorio y para todos los habitantes. ¿Esto por qué vendría siendo un problema? Porque es algo que homogeniza tanto a los territorios como a sus habitantes, y sabemos que no es así, que en nuestro país no hay, no hay ninguna similitud entre Arica, donde están ustedes, y Wallmapu, donde estoy yo, tampoco en los habitantes, tanto chilenos o mestizos, ¿verdad?, como pueblo originario. Entonces ese es como un primer tema que obviamente es una falla en el fondo de la estructura, una falla estructural. Por otro lado, vemos que dentro de esta lógica centralista, el centro, que en este caso sería Santiago, ¿verdad?, la capital, son centros rentistas, centros de servicio y centros además donde habita la élite gobernante. Por lo tanto, hay una desconexión absoluta de quienes nos gobiernan con la realidad de los territorios. Por lo tanto, estos territorios que están subordinados a la centralidad siempre se ven perjudicados porque están sí o sí en una desventaja, ¿ya? Son territorios, como decía, subordinados, en donde el desarrollo viene de planes o iniciativas que además, en un modelo como el que nos deja nuestra actual constitución, un modelo neoliberal, está en la lógica de la acumulación capitalista. Por lo tanto, es un modelo que explota a los territorios y que crea empobrecimiento de quienes los habitan. Eso como de forma preliminar. Daniel, ¿te gustaría tomar la palabra? Sí, porque hartas cosas y muy de acuerdo con lo que dice la Javi. Como me pasa un poco que creo que igual para entender estos procesos puede ser importante, y creo que es importante conocer su génesis histórica. Entonces, por ejemplo, efectivamente, pues el centralismo, como lo dice la Javi, es un fenómeno estructural. Uno debería hablar de centralismo como una estructura de poder, como por ejemplo cuando uno desde el feminismo habla del patriarcado, y el patriarcado se lo entiende como una estructura. Cuando hablamos desde el capitalismo también es una estructura, las relaciones de clases son estructurales, etc. Entonces, desde esa arista, estas estructuras que tienen un trasfondo histórico lo tienen porque hubo actores que se han encargado de perpetuar esas estructuras. Cuando Pinochet da el golpe de Estado en 11 de septiembre de 1973, la moneda es bombardeada, es saqueada, es destruida en su totalidad, digamos, no sirve la moneda para administrar, y los militares se trasladan al Museo Gabriela Mistral, donde allí se instaura de forma física, pero también de forma simbólica, la Junta de Gobierno, y a esa entidad le pone un nombre, le pone Edificio Diego Portales. Y no le pone ese nombre porque sí, le pone ese nombre por el rol que jugó Diego Portales en la historia de Chile, porque justamente como se sabe en los debates historiográficos, en los análisis históricos, es el régimen portaliano el que permite que en Chile se instaure el centralismo en la lógica de Santiago como núcleo neurálgico económico, rentista, como lo señala la Javi, y también político, porque en las guerras de independencia y en las posteriores guerras civiles, que a propósito en historiografía usualmente, sobre todo en la historiografía oficial y conservadora, se les suele denominar esos periodos como de anarquía, cuando en estricto rigor son las provincias
las provincias del Chile histórico quienes se están rebelando para forjar una administración un poco más equitativa en torno al ordenamiento jurídico y del poder. Santiago instaura su lógica rentista en el norte chico, en Concepción, en el caso del centro sur, y se hace del poder. Y quien dirige ese proceso de hegemonización es el ministro Diego Portales. Y es interesante que desde ese periodo hasta 1973, salvo en instancias en que se le suele denominar a eso como régimen parlamentario, pero en estricto rigor no es un nuevo régimen porque mantiene la misma constitución del siglo XIX, durante casi la mayor parte de Chile, la lógica en que se piensa la administración del poder está vinculada con esa estructura centralista. Y si uno va más atrás, uno puede ver que en el fondo esos elementos son resabios del periodo colonial, porque nosotros fuimos la periferia de un centro que estuvo en España, en el corazón del imperio español. Después fuimos nuevamente la periferia respecto de un centro que fue el virreinato del Perú. Y nuevamente volvimos a ser la periferia respecto de una centralidad que ahora está dirigida desde la capital. Y frente a eso, las provincias y los territorios de Chile, pero uno también podría hablar de América Latina, la gran mayoría de los territorios, de las provincias, de los departamentos, etcétera, que conforma la administración pública, política de América Latina, se ha forjado desde esa condición de periferia ante el poder. Eso como que me gustaría como dejarlo como instalado también para nuevas discusiones. ¿Romy? No, dale. Ya, súper. Sí, mira, más que nada en torno a lo que ustedes han conversado, igual me gustaría quizás poder profundizar desde la experiencia de la Javiera también, siendo habitante de Hualmapu, bueno, Daniel que está acá en Arica, bueno, nosotros también estamos en Arica, Romina que es de Magallanes, pero actualmente también reside acá en nuestro territorio. Desde su experiencia y en términos concretos, esta como línea histórica que también menciona el Daniel de cómo ha ido evolucionando el centralismo desde distintas miradas, de distintas perspectivas. En tu caso, Javiera, ¿cómo consideras tú o cómo lo has palpado en términos más bien prácticos? ¿Cómo ha afectado este centralismo en el territorio en el que tú habitas actualmente? Bueno, Hualmapu es un territorio con sus particularidades. Quienes vivimos aquí y reconocemos que vivimos en Hualmapu, territorio ancestral mapuche, entendemos también que esta es otra nación, ¿ya? Como que no fuera Chile propiamente tal. Y eso obviamente tiene sus complejidades porque aquí coexisten, ¿verdad?, dos naciones, pero no en simetría, no en igualdad de condiciones, no en igualdad jurídica, no en igualdad política, no en igualdad de condiciones, ¿ya? Aparte estamos hablando de la región más pobre de Chile, que supera en el doble prácticamente la tasa de pobreza del país y que además es doblemente pobre por ingresos y en pobreza multidimensional. Y eso no es casualidad. Eso tiene que ver justamente con que esta explotación de los territorios genera empobrecimiento. Cuando dicen, por ejemplo, que el mapuche es pobre, no, el mapuche no es pobre. El mapuche ha sido empobrecido por el Estado de Chile, por el despojo de las tierras y por el extractivismo de este modelo depredador y brutal, ¿verdad? Aparte de eso, vemos que la violencia del Estado en contra del pueblo que es originario de este territorio y que también sin duda causa efectos en toda la población del territorio, también es un factor a considerar. Acá tenemos un territorio militarizado, un territorio que
por una parte, claro, es explotado en sus recursos, principalmente la industria forestal, pero también es un territorio en donde el turismo también es una actividad económica importante y muchas veces estos como discursos de la violencia, ¿verdad? Y como del terrorismo y todo aquello también obviamente causa perjuicios si es que lo vemos en torno a la actividad económica. Ahora también es una actividad económica que causa perjuicios en los ecosistemas cuando no se lleva a cabo de forma consciente y responsable. El fenómeno particular de la explotación forestal y también, por otro lado, la colonización y el despojo de las tierras ha hecho que la gran parte de la población rural tenga que emigrar a la ciudad. Y ese es un fenómeno que no solo ocurre acá, que también ocurre en otros territorios, que me imagino que en Arica también pasa, cuando son territorios donde hay alta población rural que finalmente debe desplazarse a los centros urbanos porque ya no puede subsistir, su vida ya no es sostenible para vivir de la tierra, ¿verdad? En el caso de la industria forestal, porque se consume toda el agua, porque se erosiona la tierra y también porque, como decía, hay despojo de tierras, venta, esto también hubo mucho abuso del desconocimiento de, no sé, pues como del derecho, de las inscripciones, de las compraventas y todo eso que también causó perjuicios en la población originaria. Entonces finalmente se trasladan a los centros urbanos en donde las principales actividades son actividades de servicio, que además cuando son personas o comunidades con eh, bajos niveles educacionales, más vulnerables, obviamente solo pueden acceder a trabajos precarizados, en donde además la vida acá es mucho más cara en la ciudad que en el campo, tienen que eh, incurrir en gastos de vivienda, también no sé, educación, etcétera. Entonces vemos cómo este fenómeno de la explotación de los territorios afecta la vida en todas las dimensiones. Por otro lado, también vemos que, esta como explotación de los territorios, estas empresas, principalmente forestales en el caso de Wallmapu, ni siquiera tributan acá. Entonces, ni siquiera generan efectivamente ganancias económicas para el territorio. Son empresas que tributan en el centro, en donde está la casa matriz, donde está la sociedad, ¿verdad?, que en Santiago. Y además en comunas que son comunas de la élite. Entonces, por donde lo veamos, este centralismo y esta lógica de los territorios subordinados al poder central provocan finalmente pobreza por donde se les mire. Y eso es lo que hace que particularmente este territorio sea hoy en día la región más pobre de Chile, multidimensionalmente y por ingreso. Sí, es súper importante lo que tú comentas, Javi, porque claro, haciendo el cruce también con lo que menciona el Daniel en un inicio, claro, los principales como límites del centralismo son las formas de articular el poder desde las élites, que es algo que no es nuevo, ¿cierto? Donde se evidencia esta marginación, donde no hay autonomía para administrar recursos y de una u otra forma te va abstrayendo de tu propio territorio, ¿cierto? En cuanto a la arista política, no hay autonomía para decidir desde el territorio y para los territorios, entendiendo que hay demandas sociales, hay necesidades, hay particularidades propias de cada territorio. Todavía se cree, ¿cierto?, que fuésemos todos los territorios iguales, en donde se toman decisiones administrativas, políticas, económicas desde el nivel central. Y también hago el cruce con los distintos podcasts que hemos abordado, donde hemos hablado también de educación, de salud,
donde nos vamos dando cuenta también desde las desigualdades, que hay desigualdades no solo económicas, sino también en la distribución de los recursos y también la desigualdad territorial, o sea, este control hegemónico en Santiago que va reproduciendo no solo el centralismo, sino también que va reproduciendo a las élites y cómo se articula el poder en Santiago y en las provincias. Como tú mencionas, o sea, claro, explotan un territorio que va en directo desmedro del territorio de las comunidades que ahí habitan, que coexisten, existen las zonas de sacrificio, retiran los recursos o el patrimonio natural y posteriormente es distribuido y dónde quedan esos recursos. Entonces, me gustaría, Romy, no sé si tú quieres tomar la palabra y quizás también me gustaría preguntarle al Daniel o a quien le quisiese contestar, ¿cómo visualizan ustedes estos límites que impiden que las regiones finalmente, con lo que ustedes ya han mencionado, no logren alcanzar este desarrollo en el Chile actual, desde los problemas concretos que han mencionado ustedes y de los términos económicos, políticos y también administrativos, desde el territorio de Wallmapu y también desde acá la región de Arica y Parinacota? Solo me gustaría Romy, agregar algo dale. como que va en la misma línea que lo que consulta Steph, tomando como este puzzle que tenemos, que un poco determina nuestra situación base, que es este centralismo como estructura de poder, lo que planteaba Javier al inicio, que tenemos un Estado unitario, que tenemos un régimen presidencial, como algo muy concéntrico se va como cada vez más como personalizando el poder. Y que tiene todos estos impactos territoriales a través de Chile. Me dan ganas como, y como también es una lógica histórica, como nos explicaba Daniel al principio, lo que me pasa inicialmente es que mis ideas de solución o mis ideas de alternativa me cuesta visualizarlas. Conozco como algunos sistemas de otros países, tengo como algunas ideas, pero pasa como cuando uno plantea el capitalismo y pareciera que no existiera nada más, pues el capitalismo es el invento del hombre, si esto es cosa de que inventemos una cosa nueva. No es un dogma. Entonces, quizá también esto que indica Esther, si es que ustedes conocen algún otro ejercicio que yo creo que eso sirve mucho para ayudar a la imaginación, algún otro ejemplo de estructuras de poder que pudiesen ser aplicables, que pudieran un poco responder a las demandas territoriales, que es algo que antes lo conversamos con Daniel y un poco eso resumía muy bien. Daniel nos decía cómo al final la estructura de poder de Chile no representa a las demandas territoriales y es imposible que lo haga si están todos estos elementos que ustedes antes mencionaron. Y que desconoce las particularidades de los territorios, básicamente. Les paso la palabra. Vale. Voy a decir dos cosas sobre lo mismo, porque yo creo que voy a partir como desde lo global a lo particular, que es el caso de Arica, y voy a tratar de dar líneas de si es posible imaginar algo distinto, o si históricamente hemos tenido experiencias colectivas de algo distinto. Hay un texto muy interesante que es de un historiador que se llama Jaime Rosenblit, es un estudio que hace sobre Arica, sobre el Arica de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que es un estudio de la élite regional. Y el texto se llama Centralidad económica, marginalidad política. El título del libro lo dice todo. En el fondo es como un territorio que tiene una centralidad económica. ¿Por qué? Porque es un territorio que está situado en el centro de América Latina, es el puerto de uno de los espacios principales neurálgicos de articulación de la economía colonial, como fue el Cerro Rico de Potosí. Ese mineral salía por Arica, salía por el Perú, o por el Perú actual, salía por estos territorios. Este territorio fue la puerta de entrada desde el Pacífico hacia el Amazonas, hacia el altiplano, hacia un montón de lugares. Arica, y yo diría que hasta el día de hoy sigue siendo un espacio atractivo para la circulación de mercancías, en las lógicas más económicas posibles.
por decirlo, más capitalista. O sea, lo sigue siendo. El problema que tiene Arica es un problema político. ¿Por qué? Porque hoy, al ser un territorio que está al margen de la República, es decir, en el límite del territorio nacional, se convierte en irrelevante. Entonces Arica no puede tomar decisiones por sí sola, por sí misma, porque tiene que pasar por un montón de procesos previos para poder establecer una política pública que tarde o temprano siempre llegan tarde. Y eso es relevante, porque en el fondo eso tiene que ver con una constante histórica en este territorio. Cuando Chile, Perú y Bolivia se pelean por la salida al mar, por el triángulo terrestre, que se va a venir el conflicto que se viene entre Chile y Perú, o por el triángulo marítimo, esto lo digo como en términos bien concretos, así como casi del cotidiano. O sea, Chile, Perú y Bolivia se van a sentar al Tribunal de la Haya para que una corte internacional externa que no conoce el territorio en términos concretos defina y decida por los destinos de este territorio. Y la élite de Santiago, de Lima y de La Paz, como no llegan a acuerdo, asumen que todos los territorios estamos en conflicto, pero ellos no saben que los ariqueños y ariqueñas consumimos la palta que viene de Moquegua, o los cereales que vienen de Bolivia, y la gente de la frontera de Charaña no saben que la circulación de tejidos, de textiles, que viene desde el Desaguadero, pasa por Arica y después se va para Bolivia, y eso pasa por territorio chileno. Es decir, las lógicas cotidianas de convivencia de este territorio son mucho más nutritivas, son mucho más dinámicas, más amigables que las que se dan desde los centros políticos de los países. Y esto es a nivel transversal. Entonces, Arica tiene problemas, Arica tiene pobreza, Arica está, como lo decía la Javi, o sea, los índices de pobreza multidimensional. Araucanía es un territorio en términos administrativos, el Gualmapu es el territorio donde existen índices de pobreza multidimensional súper grandes, pero las regiones fuera de Santiago y fuera de algunos clústeres, núcleos de poder y de extracción de esa acumulación por desposesión, que son Antofagasta, puede ser Conce, en algún momento fueron regiones más al sur con la Salmonera, etc. Fuera de esos territorios, y de Santiago evidentemente, la mayoría de los territorios de Chile están en situaciones de pobreza. Ahora, ¿eso siempre fue así? No, no siempre fue así. Y eso es interesante en términos de la experiencia del mundo popular y la experiencia de los sectores populares y de las experiencias de los territorios. No siempre fuimos así. O sea, en Arica, por ejemplo, la mayoría de la gente que vivió el siglo XX ariqueño se acuerda de los tiempos de la Junta de Adelanto. ¿Por qué fue tan importante la Junta de Adelanto en Arica? Porque fue el motor que permitió transitar de alguna manera a la modernidad a este territorio. ¿En qué sentido? En que aquí empezaron a haber armadurías, fabricaciones, empezó a haber consumo, se empezó a dar una economía de regulación interna, si bien había, si bien era una zona libre de impuestos, los capitales que se invertían se destinaban acá y los manejaba una corporación como la Junta de Adelanto que lo administraba para Arica. No tenía que preguntarle a Santiago cómo construir el estadio Carlos Ditburg. No, eso se hacía con ingenieros locales, con arquitectos locales, etc. Y lo mismo en otros territorios. Más atrás, seguimos teniendo esas experiencias de soberanía popular. Lo decíamos, esto yo lo suelo decir cuando a veces hago las charlas sobre cómo entender el proceso constituyente hoy día, que tiene que ver con que, por ejemplo, Chile no siempre vivió en la lógica del Estado portaliano. O sea, antes de esta constitución había una constitución federal. Las primeras constituciones, los primeros ensayos constitucionales fueron ensayos federales, evidentemente porque quienes redactaban esos ensayos eran provincianos. O sea,
y ellos querían más poder para los territorios. En el ensayo constituyente que se redacta a principios del siglo XX en la FOCH, en la Federación Obrera de Chile, con Luis Emilio Orgabarren, con las primeras organizaciones femeninas, planteaban un territorio en igualdad de condiciones, desde una perspectiva de un lenguaje actual. Entonces, experiencias de deliberación popular tenemos en nuestra historia como sectores populares. El problema, el tope en el que siempre chocamos es en la élite. Es la élite como clase dominante, como clase social, la que nos impide alcanzar esos umbrales de desarrollo a los cuales nosotros aspiramos como pueblos chilenos, como pueblos mestizos, como pueblos originarios, etcétera, etcétera. Una élite que es santiaguina, que está en el centro y que en su inmensa mayoría son hombres y hombres blancos de apellidos vinosos. Gracias, Daniel. Javi. Sí, yo, bueno, muy de acuerdo con el análisis, pero aportar dos elementos. Bueno, por una parte, la centralización de por sí es una complejidad para la eficiencia, ya una complejidad para la eficiencia del Estado, de su funcionamiento, y como, si es que lo hablamos en términos como de teoría de derecho político, por ejemplo, el Estado lo que tiende es a buscar correctivos para la centralización a través de dos conceptos, que es la descentralización y la desconcentración, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que crea órganos desconcentrados, como sería, por ejemplo, la figura del intendente, de la intendencia, y órganos descentralizados, como sería el gobierno regional. Pero si lo pensamos críticamente, en realidad tampoco son órganos que respondan realmente al territorio, sino que siguen respondiendo al poder central. Y eso tiene que ver porque como somos un Estado unitario, entonces el poder igual está centralizado, está en un centro, en un núcleo de poder, que sería en este caso en el presidente, que es por una parte jefe de Estado y también jefe de gobierno. Luego podemos pensar en este fenómeno de la regionalización, que tampoco fue bien pensado y tampoco fue hecho de acuerdo a la realidad de los territorios. La regionalización se hizo en base a criterios geográficos como un orden, una organización territorial y con ciertos componentes históricos y culturales, pero que tampoco fue analizado territorio a territorio. Por ejemplo, si es que yo lo pienso desde la realidad de Wallmapu, aquí tenemos esta como división que hacen los pueblos, en este caso el pueblo mapuche, que ellos, su organización del territorio era tenemos los lafkenses, que es la gente, ¿verdad?, del mar, los pehuenches, que es la gente de la cordillera, o sea, tiene otra lógica, estando dentro de un mismo territorio. ¿Por qué? Porque la realidad de la gente que está en la costa no es la misma realidad de la gente que está en la cordillera. Entonces, nuevamente vemos que toda esta organización y esta como ingeniería, ¿verdad?, de la división administrativa es con una lógica totalmente desconectada del territorio. En cuanto a posibilidades de cambio de esta estructura, bueno, tenemos por una parte lo que decía el Dani, la organización de un Estado federal, que es totalmente lo opuesto a un Estado unitario como el que tenemos, que en el fondo descentraliza el poder de forma administrativa y de forma política, y en donde también encontramos varias fuentes de poder. O sea, por una parte un gobierno central, pero también gobiernos estatales, si es que lo vemos como en división de estados dentro de una misma unidad nacional. Y esto significa de que a pesar de que hay coordinación, igual cada uno tiene como independencia dentro de su núcleo, de su espacio territorial, con factores de cohesión y también factores particularizadores. Pero aparte de esto, que quizás el Dani igual puede como explayarse en los momentos de intentos de federalismo en Chile,
tenemos también otra forma que quizás podríamos, si es que hubiera una concepción de Estado plurinacional, como esperamos, ¿verdad?, que tenga la Constitución que construyamos entre todas y todos. Y si es que tuviéramos esta concepción de un Estado plurinacional, podríamos dar paso también a otros conceptos que son propios o que son parte de la lucha de los pueblos originarios. Yo particularmente puedo hablar, y bueno, a nivel nacional vemos mucho la lucha del pueblo mapuche por la autonomía y la autodeterminación, por ejemplo, ¿ya? Y estos son como grados también de autonomía, porque cuando hablamos de plurinacionalidad, en el fondo es una nueva concepción de Estado, totalmente diferente a la que tenemos actualmente, en donde se reconoce la existencia de más de una nación, ¿ya? O sea, no somos todos iguales, no somos todos chilenos, somos mestizos y mestizos o sea, el mestizaje acá no es el mismo mestizaje de allá, y por lo tanto, claro, dentro de los límites administrativos de un mismo Estado tenemos nuestras diferencias, ¿ya? Y es importante que, por lo tanto, si la Constitución lo reconoce, también las leyes que se aplican para cada territorio deberían también reconocerlo. Si seguimos avanzando como en estos grados de autonomía, o cuando hablamos de autonomía, hablamos también de cómo un pueblo hace suyo ciertos derechos, derechos que hoy en día también están súper estandarizados y mercantilizados, como es la salud, la educación, etc. Y también cómo los pueblos son capaces de organizarse en su entorno, organizarse en sociedad y crear una institucionalidad a partir de sus propios procesos, que son procesos históricos, ¿verdad?, procesos culturales, que esto les va a permitir llegar a su autodeterminación. O sea, no podemos pensar en autodeterminación sin autonomía y por lo tanto sin reconocimiento de estos diversidad de pueblos. Y ya cuando los pueblos logran autodeterminarse, ¿y eso qué significa? Que hay un reconocimiento político ya de su forma de organización social, política, económica, etcétera, vamos a poder también llegar a lo que hablamos mucho pero conocemos muy poco, que es la interculturalidad. Cuando ya en estos como peldaños podamos llegar a la interculturalidad, significa que hay una simetría de relaciones, o sea, no hay una cultura que se ponga por encima de la otra, ¿ya? Entonces, más allá de hablar de federalismo, que me parece muy interesante, yo creo que también es aún más interesante escuchar las demandas de los pueblos originarios, escuchar particularmente las demandas del pueblo mapuche, que lleva una lucha por su autonomía, autodeterminación, que en el fondo lo que busca es eso, pues lo que busca es vivir de forma intercultural, en donde su cultura sea reconocida y no sea subvalorada, no sea maltratada, no sea erosionada, como hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, lamentablemente, porque aquí también hay un cruce importante, que es el del colonialismo y por lo tanto del racismo, que está súper arraigado en nosotros, quizás en unos más que otros, pero la lucha es esa en el fondo. O sea, si nosotros queremos destruir esta constitución neoliberal, y porque creemos que el camino para un buen vivir, para el Kumemoyen, como le llaman el pueblo mapuche, es un camino antineoliberal, y si también nos queremos plantear como antipatriarcales, hablando de las estructuras, o sea, queremos destruir la estructura neoliberal, queremos destruir la estructura patriarcal, también debemos plantearnos como anticolonialistas o como antirracistas, porque esto también es parte de esas estructuras que crean desigualdad en los territorios y desigualdad en la forma de relacionarnos socialmente, y finalmente lo que vemos es que esto lo que crea son espacios de resistencia y de conflictividad social nada más. En torno a lo último que plantea la Javi, bueno, que me parece bien interesante, y salen ciertos estos conceptos que no son nuevos, que han estado ahí constantemente en las demandas sociales y en la lucha de los distintos territorios.
en lo que es ser consciente de la interculturalidad. Nosotros que quizás estamos acá en Arica, ¿cierto?, que convivimos a diario, que somos conscientes que hay una interculturalidad, al igual que en el caso tuyo, Javi, pero claramente es de esperar que muchos otros territorios desde el centro desconocen o no quieren ser conscientes que esto existe, que es evidente. Y me gustaría hacer este cruce en torno a lo que tú mencionas de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, de la autonomía, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, para poder abrir también la discusión en torno a la Constitución, que tú también haces harta mención a eso, que es un tema relevante. ¿En qué medida la Constitución actual, que es la de 1980, refuerza o incide que este centralismo se sigue perpetuando y que nos vayamos dando cuenta que afecta sin lugar a duda a los distintos territorios? No sé si quizás pudiésemos conversar un poquito en torno a eso, Daniel o Romy. ¿Daniel? ¿Ya? Dale. ¿Cómo abordar eso? Porque igual es grande, pues, o sea, es como todo lo que ya aquí como se ha señalado. O sea, hay un montón de problemas desde esta misma noción de Estado unitario y régimen presidencial. O sea, ya lo dijo la Javi, como que lo señaló la Romy al principio en la intro. Pero es interesante porque, por ejemplo, si uno lee esa introducción del artículo 3, uno dice, la raja. Como suena maravilloso. Así como, loco, ya es, ¿cachai? Pero no lo es. No lo es porque cada intento por democratizar, en el fondo, la lucha en contra del centralismo o la lucha por la descentralización del país tiene que ver también un poco con la lucha por la democracia. Porque cuando hablamos, el centralismo afecta de dos maneras, como aquí ya lo hemos planteado. Afecta en términos como político-administrativos desde una perspectiva económica, en el sentido de que tú no puedes acceder a recursos del Estado por la distancia, por la burocracia, o si quieres, no sé, hacer algo en un determinado lugar, no se puede por una serie de trabas y problemas de gestión. Pero por otro lado, afecta desde el punto de vista de la política. Es como lo que es un poco esta idea que igual se ha discutido a propósito del tema del proceso constituyente, que la misma Constitución vuelve irrelevante el ejercicio de la política. Puede venir un senador o un diputado con las mejores intenciones, pero como la Constitución te restringe el ejercicio político, finalmente no puedes ejercer la soberanía. Y eso lo vimos ahora, o sea, a nadie le cabe alguna duda de que, por ejemplo, el tema del 10% es anticonstitucional. Todo el rato lo era. Pero no había de otras, y además el Parlamento se asustó, porque si no aprobaba el 10%, la población iba a salir, aun cuando sabemos que por desde el punto de vista legal, puede contravenir todos los principios de la Constitución. Pero da lo mismo. Igual este es un momento excepcional, bla, 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 y listo, se aprueba. Pero es que el problema es ese, es como que parece que siempre tenemos que estar en condiciones de excepcionalidad ante la ley para poder ejercer nuestra soberanía. No debería ser así. Y por otro lado, la misma Constitución y este mismo ejercicio del centralismo, porque en el fondo esto es como un poder que se ejerce en el resto de Chile, al final termina formando estructuras o microestructuras o microdinámicas que finalmente también terminan obedeciendo a las mismas lógicas estructurales del centralismo. Y eso es problemático porque es el ejercicio de la reproducción. ¿Cómo se puede palpar esto? Por ejemplo, cuando nosotros, Arica, se regionalizó, luego después en Arica 1, Arica 2, y después viene el proceso de regionalización de Arica, para separarse de Tarapacá,
Nosotros dijimos, bien, bacán, tenemos ahora recursos nuevos, bla, 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 fuego artificial en el morro, todo eso. Pero estuvimos como 8 años sin senador. O sea, estuvimos mucho tiempo sin un representante en el Senado que pudiese velar por los intereses de Arica, porque el senador que teníamos era un senador que representaba a la región de Tarapacá. Como antes era un solo territorio, resulta que ahora ese senador que nos representaba a nosotros pasó a Tarapacá y nosotros estuvimos mucho tiempo sin representación parlamentaria. Y en ese mismo instante aparecía la derecha diciendo que hay que reducir el número de parlamentarios. Claro, porque todos los parlamentarios estaban allá, nosotros no teníamos representación. O sea, en la lógica política es muy perverso esto. Te deja en el margen. Y por lo mismo es relevante discutir los conceptos que señala la Jaripo, hablar de plurinacionalidad, hablar desde una nueva concepción del poder, el poder que se ejerce en el territorio, los poderes que se articulan desde la soberanía de las regiones, de las provincias, desde los territorios con su propia ancestralidad y forma de comprender las dinámicas políticas, económicas, sociales, etc. O sea, qué distinto hubiese sido el conflicto entre Chile-Perú o Chile-Bolivia si hubiesen comprendido que las dinámicas de los pueblos originarios acá es otra, acá es distinta. Acá hay aymaras bolivianos, aymaras chilenos y aymaras peruanos. Y resulta que todos nos encontramos en el tripartito o nos encontramos en el comercio cotidiano o nos encontramos en las calles como todos los días. Y resulta que a nosotros el COVID nos afecta de forma cruzada, pues nos afecta a todos. Pero las respuestas para enfrentarla son distintas porque resulta que hay una frontera que nos divide en tres. A nosotros, Arica, a propósito del COVID, cuando se inicia el proceso de la pandemia acá en Chile, los primeros espacios en los que se ejecuta, por ejemplo, la cuarentena total, etcétera, evidentemente era Santiago. En Arica estuvimos esperando a que nos vinieran a instalar una cuarentena porque éramos zona limítrofe, porque aquí transita, es la segunda no sé si es la segunda o la primera en Chile, pero es una de las fronteras más dinámicas de la circulación de personas, y no nos pescaron, po. Y resulta que antes de que Chile decretara la cuarentena, Perú la decretó en Tacna y posteriormente Bolivia la decreta en esa región, cercana a Charaña, que es donde estamos nosotros. O sea, la zona limítrofe con la cual nosotros nos encontramos. Primero, la cuarentena se decretó afuera de este territorio regional y después la decreta el país, Chile. Es decir, a nosotros durante ese periodo nos cuidó más de la cuarentena y del control de la circulación de personas estos dos países extranjeros que nuestro propio país. Hay algo que me queda como, bueno, que lo hemos ido viendo a través de los capítulos, etcétera, que tiene que ver con la estructura de poder, con algo que planteaba Javiera, que tiene que ver con con poder establecer relaciones simétricas, que está tan instaurado en la manera en la que opera Chile, que las relaciones nunca son simétricas, que quizá para ponerle un poco de pelos a la sopa, porque ahora que estábamos hablando lo recordaba y lo conversé con un amigo hace unos días del tema del COVID, de los bonos, y de cómo el Estado visualiza a los ciudadanos. Entonces, se genera este bono clase media que le entrega un monto alto, bueno, con su imperfección, etcétera, pero busca entregarle un monto de hasta 500.000 pesos a una fracción de la sociedad. Y a la fracción que está más empobrecida, le entrega un bono que es mucho menor en dinero, pero además le entrega una canasta de alimentos. Y yo discutía con mi amigo que tenía que ver con esta lógica de ¿por qué? ¿De dónde nace esto? No solo del recurso que ya es objetivamente mayor para la gente que en teoría no está en una crisis, o sea, quizás puede estar en crisis, pero no una crisis tan profunda como los otros, los de la canasta de alimentos, que es como finalmente como el estado grado de vulnerabilidad.
Claro, y decide seccionarnos económicamente. Así, ya, tú ganas tanto, canasta de alimentos, tú ganas tanto. Hay una lógica entonces de parte del Estado que respecto de lo que tú ganas tiene que ver como con tus capacidades de administración. ¿Acaso el Estado le está diciendo a las personas que ellos, si no, está en un estado muy vulnerable, él es pobre, entonces no va a saber qué comprar para comer? Ni siquiera dentro de lo que nos reconocemos como chilenos, no, o sea, llegar a plantear una discusión plurinacional en una estructura de poder o en las élites que nos ven como solo desde el punto de vista económico de cuánto tú logras percibir, así te clasifican, cuánto tú logras percibir, eres quién eres en el estrato, también te define en cuáles son tus capacidades, por ejemplo, de administrar tus necesidades. Y eso me parece inmensamente violento, porque no solo yo te digo que tú no puedes decidir porque no tienes las capacidades y yo no confío en ti, porque eso es, no se lo vaya a gastar en una tele. Eso sale diciendo la ministra, te voy a dar una caja de alimentos porque yo sé lo que tú comes, o yo presumo lo que tú deberías comer, que voy a poner preservativos en esa caja de alimentos porque yo presumo que hay un hombre que va a tener relaciones sexuales con una mujer, porque estoy presumiendo que además en esa casa hay una familia tipo. Puede no ser así, igual incluso podría estar malgastando recursos del Estado y le pongo preservativo a todas las cajas, ahora sí que sí, porque en la anterior me equivoqué. Esta sí que me quedó mejor. Es mejor todo que la pasa otra. supuesto. Entonces, lo que me pasa en estos días, sobre todo, que han pasado tantas cosas en el país, es que hay una porción del país que está pensando y que tiene estas ideas, y creo que cada vez es más grande. Habla de simetría, habla de reconocer, habla de respeto, sobre todo de respeto por quién es el otro, de no subestimar a la otra persona, y están todos mucho más críticos, y hay una porción, que es la que tiene el poder, que además lo concentra, que tiene todo en Santiago, que es todo lo que ya hemos dicho, que está en otro universo, y que nos violenta de manera sistemática. Y que para ellos además, la idea, por ejemplo, de plantear un Estado plurinacional también es violenta, porque al final lo que les interesa es mantener este poder abrigadito, donde lo han tenido por siglos y siglos. Y que parece que esta gente se está volviendo loca porque les quiere quitar su poder. Si yo les estoy dando su canasta de alimentos con su arrocito y todo, porque esas son sus necesidades, yo las conozco. Me parece inmensamente violento como al final, desde el momento en el que ellos esperan generar beneficios, entre comillas, ayudas, entre comillas, y seguir tratándonos como clientes, como estos beneficiarios, siguen siendo violentos, porque su estructura de pensamiento es violenta. Sí. Daniel. Ya, dale. Muy cortito. Lo que pasa es que lo que dice la Romy me hace mucho sentido con algo que es propio en el debate historiográfico y de ciencias sociales de cómo se entiende el régimen portaliano. Que de nuevo es por Diego Portales, el ministro Diego Portales. Diego Portales es conocido por una carta que él le escribe a un político del periodo, que de hecho se conoce una frase de esa carta, que él señala que el pueblo chileno es como el peso de la noche. Y él lo define así, el peso de la noche. ¿Por qué? Porque el pueblo chileno es manso, callado, como la noche, como el peso de la noche. Y así tiene que ser. Entonces, él lo plantea en esos términos. Así nos define. Nosotros tenemos que tener el orden, porque la gente no está preparada para ejercer la libertad. No sabe qué va a hacer. Es esto que decía la Roma, así como le vaya a pasar plata, van a ir corriendo a comprarse un plasma. Es como que no sabe qué hacer con su libertad. Y eso tiene que ver con la noción ideológica desde donde comprenden estas élites su ejercicio del poder y cómo comprenden al otro, cómo comprenden a los otros territorios,
no solamente a las otras regiones, sino al propio territorio dentro de su centralidad, dentro de Santiago. Las marginalidades en Santiago están sometidas por esta lógica. Por eso es un tema que tiene una trascendencia histórica, y uno podría hablar que es un proceso de larga duración histórica, porque esto viene desde ese periodo y probablemente venga desde el periodo colonial, y por eso es tan interesante lo que está pasando hoy día en Chile, porque como nunca antes habíamos estado tan cerca de poder disputarle ese poder a esta elite mediante este proceso constituyente que se está abriendo. Nosotros todo el tiempo hemos tenido diferentes experiencias. La última gran experiencia que tuvimos nos la bombardearon en La Moneda, y nos costó 40 años de lucha poder reconstituir el tejido social. La posibilidad que tenemos hoy día nosotros de volver a construir un nuevo Chile con el rostro moreno, que hable mapudungún, que hable aymara, que se llame Tankara, Choquechambe, Hualquimán, etcétera, es una posibilidad histórica que tenemos hoy día al alero del proceso constituyente, y nosotros tenemos que creernos el cuento de que podemos construir algo nuevo porque tenemos una experiencia histórica, ancestral, popular, como queramos llamarla, pero tenemos una experiencia en nuestra vivencia colectiva respecto de cómo ejercer el poder en nuestros territorios y en nuestra soberanía plurinacional del mañana. Sí, yo quería agregar que en realidad comparto plenamente lo que dice la Romy y cómo lo relata, que es como un poco tragicómico igual, porque efectivamente es así y efectivamente es muy violento. Y esto tiene que ver porque las reglas del juego siempre han sido definidas por la élite. Y esas reglas del juego son capitalistas, son patriarcales, son centralistas, son patronales, son jerarquizadas, son verticales, ¿ya? Entonces lo que debemos hacer es pensar en una nueva forma de organizar el territorio, de organizarnos en el territorio, y al menos yo y sé que Daniel también me acompaña en esto, entendemos que también el feminismo es súper importante para la política territorial, porque el feminismo en sí mismo tiene una lógica que es descentralizada, una lógica que tiende a lo circular, a lo horizontal, ¿verdad? Porque finalmente toda esta, esto que decía la Romy, como es que yo sé lo que tú necesitas, lo que tú comes, etcétera, es finalmente algo muy propio del patriarcado, que es también la infantilización. De esta forma nos infantilizan, ¿verdad? También el patriarcado que siempre ha decidido sobre las mujeres, y el patronaje también que siempre ha decidido sobre ya sea el trabajador rural, generalmente indígena, ¿verdad? No me gusta mucho la palabra indígena, pero es esta lógica que se reproduce de generación en generación. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que efectivamente lo que pasa en los territorios, y aquí hago como la conexión, lo que pasa en los territorios, además, a quienes más afecta es a las mujeres y a los pueblos originarios. Entonces no es casual. No es casual que estas reglas del juego que dan la élite, que tienen esta lógica capitalistas, patriarcales, patronales, etcétera, son las mismas lógicas que históricamente han violentado y que siguen el día de hoy, y lo vemos con mucha claridad en Wallmapu, que violentan a las mujeres, a los pobres y a los pueblos originarios. Sí, ahí sí. Y en ese sentido, y surge como este análisis, esta reflexión, este debate en torno, a las conversaciones que surgen en los podcasts, sobre todo en este proceso constituyente que ya se viene, donde surge con mayor fuerza esta convicción de querer cambiar esta constitución, por lo ya mencionado. Surge esta convicción también de querer pensar y construir entre todos y todas un Chile más justo, ¿cierto? Un Chile más equitativo, para vivir desde los distintos territorios, desde sus comunas, desde sus regiones,
que se logre entender la particularidad, que se pueda identificar como plurinacional, en donde interactúen también estos proyectos políticos de desarrollo territorial diverso dentro de un marco constitucional, ¿cierto? Que no sigamos con este legado histórico de la dictadura, sino más bien que podamos transformarlo y ser capaces de desarrollar todo el potencial humano y productivo desde los distintos territorios con sus propias participativas, etcétera. Y en virtud de eso me gustaría efectivamente preguntarle cómo sueñan el Chile del mañana, cómo hacen este cruce con el proceso constituyente, con la necesidad de poder contar con una nueva constitución en virtud de todo lo que hemos hablado, porque sin lugar a duda refleja la necesidad de poder ser parte de este proceso, ¿cierto? De involucrarnos, de poder levantarnos desde los distintos territorios, de poder visibilizar las particularidades que tienen las demandas sociales que surgen desde los territorios, que son muy diversas, que son legítimas, que son válidas. Así que me gustaría preguntarles eso, cómo sueñan, cómo en este proceso también, con todas estas desigualdades, como lo comenta la Romina también, que ha dejado en evidencia el COVID, pero yo como siempre menciono, no es algo que hayamos descubierto ahora, no estamos descubriendo la pólvora, es algo que viene de años, que es algo histórico, que se ha reproducido, que se viene reproduciendo el poder de las élites, que se viene reproduciendo el centralismo, porque sabemos a quienes acumulan es lo que más les privilegia, y es por lo que nosotros también estamos luchando. Entonces me gustaría abrir esa pregunta para la reflexión, para que pudiesen también comentar cómo sueñan este Chile. ¿Quién quiera lanzarse? La Javi creo Perdón, que estaba tiene... silenciada. Sí, ahí sí. Me había agachado, gracias. No te queremos coartar. No, sí, me autocoarté. Te autocoartaste. Sí. Bueno, lo principal, yo sueño con una constitución que de partida termine con este modelo, ¿verdad?, neoliberal, y que por lo tanto nos permita cambiar la matriz productiva. En el momento que podamos cambiar la matriz productiva, la base extractivista que tiene nuestra economía y que depreda el territorio, vamos a poder generar un nuevo trato con los territorios y por lo tanto con su autonomía. Y eso para mí es fundamental, porque el extractivismo tiene una relación muy íntima también con la corrupción, tiene una relación muy íntima con la disminución de la calidad de la vida, y esto lo vemos, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, súper evidente, o vemos casos de corrupción así como bien connotados, no sé, Soquimich, por ejemplo, etc. Entonces, lo que yo sueño es con una nueva propuesta de modelo, pero un modelo del buen vivir. Y el buen vivir significa también mirar, escuchar a los pueblos que ocupaban estos territorios antes que se instalara el Estado. Esa propuesta de buen vivir, que es totalmente contraria a la acumulación capitalista, ¿no?, donde no es necesario acumular, sino vivir en equilibrio ecosistémico, ¿verdad?, es hacia donde debiéramos avanzar, porque hoy en día lo que peligra es la sostenibilidad de la vida, y lo que en el fondo tenemos que defender en este cambio constitucional es el buen vivir para que la vida sea sostenible, porque si no, finalmente nos vamos, o sea, la depredación del territorio, la explotación del territorio es también la explotación de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y de quienes estamos habitando los territorios, que no son las mismas personas que toman las decisiones hoy en día por quienes habitamos los territorios. Entonces, lo que se debe generar son condiciones para poder levantar un poder popular constituyente, como decía el Dani. O sea, que desde la experiencia popular podamos crear esta constitución, porque finalmente va a ser para el buen vivir de los pueblos, y nosotros somos quienes estamos en los territorios. Daniel, Romy. ¿Dani? Ya. ¿Cómo imaginar el Chile que viene? El Chile dentro del marco del proceso constituyente, yo como que coincido mucho con lo que dice la Javi. O sea, yo todo eso que dice la Javi, yo quiero vivir ahí, ¿cachai? Como que
quiero una Construyamos Tengo las una juntas, casa ahí. compañeros. quiero como un Chile donde podamos vivir bien, me acordé de un escrito de Recabarren, que Recabarren, o sea, cuando escriben en la constituyente de la Foch, que es como la constituyente de asalariados e intelectuales, Recabarren dice, ¿qué es lo que queremos? Dice, queremos vivir bien. Eso es todo. O sea, lo único que queremos es vivir bien. O sea, una idea tan sencilla, tan del sentido común, pero que, pucha que cuesta, ¿cachai? Pero cuesta porque nos han impedido pensar una lógica así, una manera de pensar el vivir bien. Por eso creo que estas preguntas y estos ejercicios que se hacen aquí son interesantes, porque es como pensar más allá de la caja. Yo, ¿qué quiero para el Chile del mañana? Quiero un Estado plurinacional donde podamos vivir con dignidad, quiero un Estado que logre superar las lógicas de la acumulación capitalista, como lo señala la Javi, y que permita a los territorios ejercer su propia soberanía. Quiero un Estado plurinacional que pueda establecerse desde la diplomacia de los pueblos, es decir, que seamos nosotros los pueblos de manera autónoma quienes podamos definir las formas de generar nuestros vínculos con nuestros hermanos y hermanas de las otras nacionalidades fuera de este Estado. Sueño con un Chile muy distinto al que vivimos hoy, que ojalá sea antineoliberal, que sea anticapitalista y que supere las lógicas de explotación de los cuerpos y de los territorios que existen hoy día. Y ojalá que todos nos convenzamos de que este es el momento, de que es ahora. O sea, si queréis pensar en una lógica, no sé, como de boicot o de no, que esto no, que hay límites, bueno, siempre hemos tenido límites para conquistar nuestros derechos. Pero ha sido la fuerza popular, la fuerza de los pueblos, la que ha corrido esos cercos. Y yo estoy convencido de que en este proceso constituyente lo vamos a correr. O sea, nos costó pelear por la paridad, nos costó pelear porque existiera escaños reservados para pueblos originarios. Nos sigue costando que se incluya al pueblo afro, a los pueblos afrodescendientes de Chile, a las comunidades migrantes, pero yo estoy convencido de que lo vamos a lograr, porque la coyuntura da para eso. Y porque el pueblo ya entendió que no nos tenemos que regir por el peso de la noche. Nosotros sabemos, nos hemos convertido hoy día en sujetos políticos, sujetos y sujetas políticos. Y eso es poder constituyente. O sea, este proceso es constituyente no porque vayamos a ejercer el plebiscito, lo es ahora, porque la experiencia ya nos ha permitido correr el cerco de lo posible hoy, y tenemos todavía que seguir corriendo el cerco de lo que nos queda. Sí, yo estoy muy en sintonía con lo que dice Daniel y Javiera. Creo que solo me queda plantear, como para sumar algo o complementar quizá, de esto del momento constituyente. El 18 de octubre, cuando estaba todo esto, cuando ya explotó Chile, y ya la gente dijo basta, porque esa es como fue, para mí esa es la sensación de ese momento. Después se transforma en una revuelta, pero en ese momento hubo una gran explosión de ya no más, estoy muy cansado, estoy permanentemente sobreviviendo en este país, y ya no más. Y luego de esto se empieza a configurar en la escena política, entre los cientistas, la idea del momento constituyente. Estamos en un momento constituyente. ¿Qué tiene que ver con lo que decía Daniel? El momento constituyente no lo consolida el Acuerdo por la Paz, ni los kilómetros de tela blanca que le pusieron a la Plaza de Dignidad, sino que lo construimos nosotros, todos, teniendo esta como inquietud permanente, estando fiscalizando, mirando, quejándose
yo creo que lo que yo espero, al igual, espero todo lo que digan los chicos, pero lo que más espero es que nosotros nunca volvamos a olvidarnos, nosotros la ciudadanía, que nosotros tenemos un poder. Como que esta es una idea que he tenido de manera permanente en este tiempo, como en distintos momentos, pero es un poder que no nos lo van a entregar, es un poder que nosotros tenemos que tomar y que hoy lo tenemos tomado y por eso tenemos este momento. Y en la medida que nosotros los soltemos, nos los van a quitar. No hay que soltarlo. Es nuestra inquietud, es nuestro movimiento, los que nos mantienen en este momento constituyente. Si esta pandemia no hubiese tenido reacciones sociales ante algunos elementos que han sucedido, por ejemplo, el caso de Antonia, por ejemplo, la paridad, si no hubiese habido un movimiento, te aseguro que este proceso constituyente hubiese desaparecido por la pandemia. Y no ha desaparecido porque la clase política sabe que las personas que salimos a la calle no vamos a soltar este momento constituyente. Y que si es necesario, vamos a volver a salir a la calle, a pesar de la pandemia, a pesar de que nosotros hayamos vivido el sistema de salud y sepamos que no nos va a soportar. Y que solo por eso, porque somos muy conscientes de nuestra precariedad, estamos en nuestras casas. Pero solo por eso. Y les estamos dando un respiro. Porque sabemos que si no nos vamos a morir nosotros, no ellos. Pero aprieta otra vez la rosca y vamos a volver a salir. Y es en ese momento, en ese equilibrio en el que estamos, en el equilibrio del poder que hemos constituido nosotros, desde nuestro basta, y el poder que tienen ellos que está en ese tambaleo constante. Yo eso espero, que nunca más nos olvidemos que nosotros tenemos un gran poder. Sí, bueno, yo no quiero ser redundante, pero obviamente me hace mucho sentido las palabras de ustedes tres. La verdad que durante todo este tiempo, si bien han sido procesos complejos a raíz de la situación del COVID, yo creo que eso también nos ha alimentado las ganas y la convicción de querer cambiarlo todo. O sea, como dice la Romy, han aparecido situaciones, se sigue evidenciando y agudizando las desigualdades, la pobreza, que son temas que quienes realmente tenemos los ojos abiertos y que vemos más allá de nuestras narices, tenemos conciencia de cuál es el Chile en el que vivimos. Lamentablemente quienes están en el poder no, porque viven en su privilegio y no los van a soltar. Entonces, claramente en Chile no da lo mismo en el lugar donde se nace, ni donde se vive, ni donde trabaja, ni donde estudio, porque las oportunidades de los chilenos y chilenas va a depender de todos estos factores, ¿cierto? Que hablamos del centralismo, que son las élites que se concentran en el centro del poder, habitualmente en Santiago, en las provincias aledañas. Entonces, a mí me hace como harto sentido esto en torno a la desigualdad social, que se potencia también paradójicamente con la desigualdad desde los territorios, y va reforzando este círculo vicioso. O sea, estas que se van caracterizando, y lo fuimos viendo de los distintos podcasts, ¿cierto? Que se caracterizan no solo por la inequidad en el acceso a los servicios básicos, no solo por la falta de conectividad, no por la dificultad de poder acceder a educación, a salud, sino también por la inequidad en la participación de todos los procesos y las tomas de decisiones políticas, administrativas, financieras. Entonces, a mí me da con mayor energía y refuerzo la necesidad de promover la participación, de poder ejercer esta descentralización del poder históricamente cooptado por las élites, para que nos podamos involucrar, para que de una vez por todas podamos vencer este sistema neoliberal, patriarcal, heteronormado, que nos aniquila día a día, que los vamos plasmando, ¿cierto? Desde la cotidianidad, desde los distintos territorios, desde el día a día, desde los espacios en los cuales nos movemos. Entonces, es lo que a mí me hace sentido, y creo que las distintas personas que han pasado como invitados, ¿cierto?, hacen también esta reflexión y este análisis de generar estas instancias de discusión, son necesarias, estas instancias de debate, de conversación, son nutritivas, y es la importancia también de poder abrirse a otros espacios, de poder interactuar en los territorios para poder levantarlos en virtud de sus propias demandas, de sus propias necesidades. Bueno, y es por eso también que me imagino que todos apoyamos este proceso constituyente que se viene el 25 de octubre,
a aprobar por convención constitucional, porque es la vía, ¿cierto?, para poder disputar este poder, para poder estar más cerca de lo que tanto necesitamos y anhelamos finalmente. No sé, chicos, chicas, si les gustaría dar sus comentarios, sus apreciaciones, cómo han vivido también quizás este proceso ahí, Javiera, o cerramos finalmente con las últimas palabras. Sí, o sea, yo más que nada agregar, porque creo que lo hemos dicho todo, ha sido una conversación súper fructífera, lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando, pero más que nada agregar dos cosas, bueno, desde acá, desde Temuco, que es donde yo estoy específicamente, junto a un grupo de compañeras y compañeros de distintos espacios, oficios, activismos, etcétera, levantamos también un espacio constituyente, un comando, el Pueblo Aprueba, es un comando de ciudadanos independientes. Y también hemos estado en esta labor. Acá ha sido más difícil porque, bueno, la pandemia nos golpeó súper duro al principio y comenzamos justo como... Tuvimos nuestro primer encuentro el 13 de marzo y el 16 ya todo guardado, así que fue como bien frustrante, pero ahora estamos full reactivándonos, rearticulándonos, sumando gente, así que también con harta motivación por lo mismo, porque también creemos que en este proceso la disputa es por poder, por soberanía, por dignidad, y no lo podemos entregar, pues tenemos que pelearlo y finalmente mostrar que somos más, y finalmente ellos son menos que nosotros, y tenemos que ser conscientes de eso. Y así que ahí estamos, pues también trabajando por el apruebo de la convención constituyente. Y otra palabra al cierre que yo desde el territorio no puedo dejar pasar es un mensaje de apoyo y solidaridad a los presos políticos mapuches que hoy día llevan 95 días en huelga de hambre, pidiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT, un convenio ratificado hace más de 10 años por Chile, pero que los tribunales no aplican, que el Estado no aplica, y que vemos que hay personas que tienen que poner en riesgo su vida para que se les tome en consideración sus derechos porque la comunidad internacional, porque la Organización Internacional del Trabajo reconoce en el mensaje de esta convención de que los pueblos originarios sufren detrimentos en relación a los habitantes de los estados y de esta forma busca subsanarlo. O sea, nadie puede desconocer que es así, que efectivamente hay una desventaja, hay una discriminación a los pueblos originarios y en este caso los presos políticos mapuche entonces piden que se tome en consideración este convenio porque en el fondo tiene que ver con su forma de vida que es totalmente diferente a la concepción occidental y eurocéntrica también que se nos ha instalado a nosotros. Los comuneros huelguistas de Angol comenzaron hace, si no me equivoco, 2 días atrás una huelga seca que agudiza mucho más esta situación y es muy importante tener claro que si es que aquí hay un muerto, o 2 o 3 o los que sean, los responsables directos son el gobierno del Estado de Chile. Así que aquí lo importante es hacer un llamado al diálogo, un llamado al presidente. Se necesita ahora un diálogo político de alto nivel. Acá no se necesita más represión, no se necesita más militarización, no se necesita más racismo. Acá lo que se necesita es un diálogo político urgente. Bueno, en contra de la desmilitarización del Gualmapu y claro, y nos sumamos también al apoyo a todos los presos políticos y en contra de la criminalización y militarización también que llevan harto tiempo. Así que, bueno, Javi, gracias también Daniel, Romy, por este programa. No sé si para finalizar quieren mandar su último mensaje o ya damos por finalizado el programa. Daniel, ¿no? Está apagado. No, como... no sé, es raro, es agradecer, pero yo también soy parte del colectivo. Entonces, agradece la iniciativa, la instancia. Sí, pues, no, sí, pues, como para quienes no cachen de repente
que el colectivo, pues el colectivo Arica Constituyente estamos en la misma sintonía yo entiendo que como varios territorios en verdad, porque que están pensando cómo volver a rearticularse varios colectivos, varias organizaciones. Arica Constituyente es parte también de esas organizaciones que están buscando salidas, mecanismos de volver a recomponernos luego del COVID. Entonces, claro. Entonces, no, como que ojalá seamos muchos y muchos los que vayamos el día del plebiscito a votar apruebo convención constitucional, que no se confundan, que no le vendan la pescada. Convención mixta es seguir dándole poder a la élite, a la actual élite, para que la mitad de la convención esté representada por ellos y la otra mitad por nosotros. Nosotros no queremos eso, queremos que la asamblea, la convención, sea totalmente vinculante y representada por electos constituyentes que vengan desde el pueblo, desde los pueblos. Y eso es convención constitucional. Así que eso, apruebo convención constitucional, el mejor voto del mundo. Súper, bueno, nos sumamos entonces y los dejamos a todos y a todas y a todos quienes nos escuchan a seguirnos por las distintas plataformas de Arica Constituyente, a involucrarse, a participar, a ser parte de este proceso constituyente que es la instancia para poder transformar el Chile que tanto queremos y tanto necesitamos. Así que los dejamos invitados a escucharnos este domingo a las 20 horas por las distintas plataformas de Arica Constituyente. Romy. No, sumarme a las palabras de los chicos, tenemos una crisis bien grande en todo Chile, me abruma a rato, pero bueno, tenemos un objetivo que esperamos que traiga nuevas formas de pensar. Entonces, por eso en octubre esperamos que todos vayan a votar, ojalá en masa, ojalá seamos muchos quienes vayan a votar por apruebo y por la Convención Constituyente, y también... Constitucional, no se confunda. Esa mezcla de Asamblea Constituyente y Mesa Constituyente. Claro. Apruebo y CC. Ese es como el... Y reiterar también quizá un poco lo que indicaba Javiera, sobre qué otros... sobre el apoyo a los presos políticos mapuche y manifestarse en contra de la represión histórica que ha tenido el Gualmapu. Y por otro lado también visibilizar el movimiento que se está levantando desde allá. El pueblo aprueba en Temuco. Yo creo que todos estos momentos en los que las regiones intentamos hacer una discusión en torno a la Constitución con alguna perspectiva regional nos van a alimentar e interconectar y descentralizar, que es un poco la lógica que estamos buscando. Entonces, sí, esa es la invitación. Y muchas gracias por acompañarnos hoy también. Sí. Gracias por ser parte de este espacio, por su disposición y por las ganas también. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.